buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Estamos en Su Caso en Casa, el programa de servicio jurídico de información donde conversamos sobre estos temas sin tanto tecnicismo para que todos podamos conversar y entenderlos de manera muy sencilla. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este programa. Ya saben que están nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros en directo. Está también el correo electrónico para que nos escriban. Yo personalmente he respondido varios correos que nos han escrito sobre consultas que nos han hecho en materia jurídica y también hemos remitido varios de estos correos a expertos invitados a este programa. Hoy vamos a hablar sobre en qué casos se acude a la reparación por parte del Estado, en qué casos el Estado puede ser responsable por situaciones que nos puedan ocurrir. Y para tratar este tema vamos a estar con la doctora Laura Holguín Giraldo. Ella es abogada experta en estos temas y magíster en responsabilidad estatal. ¿Es correcto? Sí, bueno, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y siempre aquí atenta al canal lo que necesite. Perfecto. Empecemos con una pregunta general. ¿Por qué hablar de reparación por parte del Estado? La reparación del Estado se ha convertido en un tema bastante usual porque muchas personas manifiestan que sufren perjuicios o daños por parte de la acción o la omisión de entidades públicas o de incluso funcionarios públicos. Entonces se han marcado últimamente en nuestra sociedad escenarios donde las personas se preguntan pues si estoy en la vía, sufro una colisión con un vehículo oficial, ¿quién me responde? O tengo una privación injusta de la libertad, ¿quién me responde? O sucede un hecho dañino, entonces las personas siempre se preguntan cómo hago, qué debo hacer y quién repara ese daño. Entonces es un tema con bastante actualidad en ese sentido. ¿Cuáles son los casos más comunes? Usted mencionaba en los accidentes, entonces el accidente ocurrió en una vía pública, donde en la vía pública hubo de pronto por presunta negligencia por parte de la administración. ¿Cuáles son como los casos comunes para que la gente Los casos se ubique? más comunes están relacionados a veces o en las vías públicas con construcción de obras donde no hay una buena señalización. Entonces se presenta lo que se conoce como una falla del servicio por parte de la administración, lo que desencadena en un hecho dañino que causa algunos perjuicios. Otros bastante comunes son aquellas personas que están privadas de la libertad, después de un tiempo hay una sentencia que los exonera de responsabilidad, entonces tuvieron un lapso de tiempo en el que no pudieron hacer uso de su derecho de locomoción y estuvieron privados o retenidos en un centro de reclusión, y también aquellas personas que mueren al interior de los centros carcelarios. ¿A qué se debe? Porque el año anterior conversábamos sobre ese tema que es muy interesante y es no solucionan prontamente nuestra justicia, que es lenta en muchos casos, este tema, estoy privado de la libertad y muchísimo tiempo, y luego le dicen, no, nos equivocamos, realmente no había las suficientes pruebas, y entonces ahí esa persona inmediatamente me imagino que empieza a buscar la forma de ser reparado. Claro, porque sin lugar a duda la libertad es un derecho fundamental y está en cabeza del Estado desvirtuar la presunción de inocencia que tiene o que acompaña a cualquier ciudadano. Cuando esa presunción de inocencia no es desvirtuada por el ente investigador, pues en este caso la persona tiene un tiempo en que ha generado un daño antijurídico que no está en la obligación de soportarlo, y en ese orden de ideas pues vienen una serie de perjuicios como los daños morales, el daño emergente o el lucro cesante, que es objeto de prueba en los procesos judiciales. Ha habido muchas discusiones y sobre todo cuando se presentan temas cuando hubo el tema de la parapolítica y todo eso, cuando hay la sospecha y hay la privación de la libertad, no se ha definido muy bien, o por lo menos usted nos va a ayudar con este tema, cuál es el tiempo prudente para que se adelante la investigación y la persona esté privada de la libertad, para que pues, no haya una situación, algo incapaz, no haya la capacidad de resistir. Bueno, llevo 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Cuáles son los tiempos para que le resuelvan a esa persona? Realmente dentro de los procesos penales hay unos términos como por ejemplo cuando se lleva ante el juez de garantías que la persona es capturada en flagrancia, hay que legalizar esa captura, pero normalmente allí no se presenta el problema. La situación se presenta es cuando está dentro de la investigación, está dentro de los términos, que incluso en nuestra justicia pues lastimosamente es un poco lenta en ese tema, entonces las personas llevan mucho tiempo o privadas de la libertad en centros carcelarios o con esa limitación en su
propio domicilio. Entonces, si bien es cierto, estando dentro del proceso se puede adelantar y se pueden llevar a cabo las audiencias, el problema no radica tanto en el tiempo, sino en que no se desvirtúe la presunción de inocencia, porque cuando no se desvirtúa la presunción de inocencia, entonces la persona no se le comprueba la comisión de un hecho ilícito y sin lugar a dudas esa privación de la libertad deviene injusta y pues allí la persona deja de estar con su familia, claro, deja de tener unas utilidades y hay que repararlas. Por supuesto. Vamos con don Francisco en la ciudad, más bien en Ibagué, ¿cómo está? Don Francisco. Buenas noches, mira, nos estoy llamando para lo de las pensiones por invalidez. Bueno, don Francisco, hoy estamos hablando de un tema relacionado con la reparación por parte del Estado, pero hagamos una cosa. Por el interno les van a dar las líneas telefónicas para que se contacte con nosotros o nos escriba al correo electrónico del canal y con el mayor de los gustos nos formula su inquietud y le colaboro con el tema. Sacan este número para averiguar lo de la pensión de invalidez y de vejez. Sí, perfecto. Ahora, si quiere hagamos una cosa, ¿cuál es la inquietud? Y tratemos entonces de darle alguna orientación. El tema mío es que yo soy pensionado por invalidez desde el 2008 por la Procuraduría General de la Nación, porque me dio epilepsia. Correcto. El problema es que yo estoy con el 63.5 de discapacidad en este momento y me tengo entendido que tenemos derecho a un subsidio para vivienda. Cuando me pensioné me quitaron el subsidio, no tenía ya subsidio familiar ni nada de esto, pero entonces me han comunicado que tengo que afiliarme con una caja de compensación o cómo hago para recibir un subsidio para vivienda, porque yo estoy más en un asunto de vivienda, estoy pagando pensión y prácticamente me gasto todo lo de la pensión en el arriendo. Don Francisco, hagamos una cosa, con relación a lo del subsidio de vivienda, pues obviamente a través de las cajas de compensación se pueden lograr los subsidios de vivienda. Yo lo invito para que nos escriba al correo del canal que aparece en pantalla para que nos ayuden desde el máster y nos envía la información porque usted dice que fue pensión por pérdida de capacidad, funcionario, entonces escríbanos y con el mayor de los gustos le damos la orientación porque hoy el tema es distinto y le agradezco mucho a don Francisco. Continuemos entonces, doctora Laura, sobre la reparación. Otro ejemplo, la persona está, digamos, en el centro de una ciudad, se está realizando una obra pública, no hubo la precaución necesaria de quienes están realizando la obra porque no hay iluminación, de pronto había un hueco, no hubo de la precaución y las señales. ¿Ahí qué pasa si llega a ocurrir un accidente? Ese es el caso, digamos, que sui generis de esta situación y son las personas que transitan por vías públicas, falta iluminación o falta señalización, las señales de pare, las señales de siga, y allí se presenta un problema. Pues la verdad, esto es un tema probatorio, el que se pueda demostrar que hay una omisión en la señalización, que hay una negligencia por parte de la entidad, y demostrar esa omisión y esa negligencia, no siendo esto suficiente, pues hay que demostrar cómo hubo esa disminución o esa afectación en el patrimonio o en la salud o en la vida de esa persona que pues genera esa reparación o indemnización por parte del Estado si la persona sufre pues un daño irreversible que no pueda repararse porque no va a llegar a las situaciones anteriores en las que se encontraba, pero que sí pueda compensarse medianamente para que la persona pueda vivir lo más cercano posible a como lo hacía. Bueno, ¿qué personas pueden pretender la reparación por parte del Estado? Pues allí no existe, digamos, un límite ni en la consanguinidad, ni en el parentesco, ni en la afinidad que se tiene. Pero lo que sí es claro es que hay unas víctimas directas en materia de reparación del Estado, que es la persona directamente afectada. Y al círculo de esta, pues hay unas víctimas que se conocen como víctimas de rebote, que son aquellas personas que sufren una afectación, pero de manera indirecta. Porque obviamente pues hay un círculo familiar, se puede presentar un daño a la vida de relación, si hablamos de un proceso de responsabilidad civil de carácter ordinario, o puede presentarse unos daños morales, que incluso ya hay una sentencia de unificación al respecto que dice que cómo se deben tasar esos daños morales dependiendo de la cercanía que se tenga con la víctima directa. Entonces aquí están padres, hijos, abuelos, hermanos, sobrinos. Hay una filosofía entre los abogados y entre los ciudadanos del común cuando dicen es que las demandas con el Estado siempre se ganan. Particularmente creo que tampoco es tan sencillo porque obviamente hay una protección de cuidar lo público. Entonces usted mencionaba el tema probatorio. Cuando uno va a demandar al Estado una reparación, el tema probatorio, toda la carga de la prueba me imagino que recae sobre quien va a demandar.
Así es, porque algunas concepciones se han tenido de que simplemente hay que probar la falla o la omisión o el no accionar oportunamente, Correcto. pero realmente no es suficiente porque precisamente la reparación se da es en proporción al daño que se sufre. Entonces es cierto, como usted lo manifiesta, de que la carga probatoria está en toda la parte demandante de demostrar cuál fue su perjuicio y en esa medida pues obtener la indemnización o compensación correspondiente. Vamos con Daniela de Buga. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Su aporte, pregunta, comentario. Mira, sino para comentarle un caso, mi papá lleva más o menos 6 años en la cárcel. Él fue condenado a 10 años por delito con menor de 14 años. Quisiera saber si tiene algún beneficio o simplemente es pagar la condena completa. Muchas gracias a nuestra televidente. No sé si usted quiere... Pues realmente pues allí habría que conocer un poco a profundidad la situación como para saber en qué instancia está, porque puede uno estar condenado en primera instancia y poder presentar un recurso respectivo, pero si ya hay las instancias agotadas desde el punto de vista judicial, pues lo único que habría allí ya con una sentencia en firme es que haya algún beneficio por buen comportamiento, por estudio, por actividades que se realicen, caso en el cual había una rebaja sustancial de la pena y la persona pudiera salir en algún momento antes de lo previsto o pasar un tiempo determinado en el domicilio, dependiendo también del tipo penal que se trate. Nuestra televidente nos da pie para pensar en un tema que hemos estado abordando y buscando el experto en la materia sobre la casación penal, qué pasa cuando ya hay una condena, si existen otras posibilidades, y esa es una muy buena idea que nos dio nuestra televidente desde Buga. Muchas gracias por participar con nosotros. Cuando uno tiene las pruebas, siente que puede demandar, buscar la reparación ante el Estado, ¿cuánto puede tardar ese proceso? ¿Un proceso corto, un proceso largo? ¿Hay muchas etapas? Realmente es un proceso largo. De la jurisdicción contencioso administrativa, aunque realmente hay una sola jurisdicción, pero lo que le compete a los jueces administrativos, esto está determinado según la cuantía del proceso, por ejemplo, y el lugar donde ocurrieron los hechos. Pero esto es un proceso realmente largo, porque este proceso, además de tener un tema documental, tiene un acompañamiento probatorio por parte de testigos que logran probar la cercanía que tienen los demandantes con la persona afectada, y es un tema probatorio bastante álgido, porque como hay pruebas de la parte demandante, también las hay de las partes demandadas, entonces es un proceso que normalmente no acaba en primera instancia, sino que hay un recurso para poder acudir a la segunda instancia y te puede tardar unos 6, 10 años más o menos. Y sobre los costos, porque obviamente una persona que estará viendo el programa dirá: yo tuve un accidente por falla en el servicio, por omisiones por parte del Estado, pero entonces como la carga de la prueba la tiene quien va a activar la justicia, me imagino que tendrá que conseguir en ocasiones de pronto un perito que es costoso para determinar ciertas situaciones técnicas que el ciudadano del común no las conoce. Esa puede ser de pronto una de los tropiezos que pueden ocurrir en activar esta posibilidad. Sin lugar a duda, digamos que con el nuevo Código General del Proceso, la figura del dictamen pericial de parte es algo muy importante en esta clase de procesos, porque ya no basta y no le basta al juez simplemente afirmar un hecho frente a la ocurrencia de un daño. O sea, hay que demostrar la cuantía del mismo, o sea, la complejidad o la magnitud. Y sin lugar a duda, el dictamen pericial de parte es la herramienta más clara para hacerlo. Y es una prueba muy reglamentada, lo que quiere decir que la regulación es muy clara en decir cuándo se produce el dictamen pericial como una prueba y cuáles son todos la rigurosidad jurídica que se tiene para poder tenerse como tal. Entonces sí puede ser un tropiezo, porque sin lugar a duda es mejor llevar el dictamen pericial, que sea el juez a quien nombre un perito dentro del proceso judicial, porque el dictamen pericial de parte pues tiene una exposición un poco más detallada, es una persona que es experto en ese tema o en esa ciencia o en esa arte, y en ese orden de ideas pues es mucho mejor. Puede ser un tropiezo, aunque en realidad estos procesos también suelen ser al final que se verifique la prosperidad o no de las pretensiones, donde se cuantifique muchas veces los honorarios de los abogados y los peritos. Claro. Doctora Laura, nosotros aquí en otros programas hemos hablado sobre la responsabilidad en el tema de las pólizas, los seguros, los vehículos y todo eso. Y uno siempre me manifiesta, está el conductor, está el accidente, y entonces entre aseguradora se revisa el tema de las responsabilidades y el daño. Pero pocas veces abordamos el tema, la posible negligencia, si la vía tenía algún problema. Casi se puede involucrar también en un momento dado
cuando uno hace una reclamación, mire, es que el accidente no se produjo solamente por la impericia del conductor o de la persona afectada, sino también porque en la vía surgieron unos problemas, una obra que no tenía señalización, en fin, se puede también articular todo. Incluso, Juan Carlos, eso es un tema muy común. Nosotros normalmente vemos en los procesos de reparación directa muchas veces los particulares acompañados de las entidades públicas, porque al fin y al cabo las entidades públicas en ejercicio de las funciones administrativas tienen una serie de actividades de control y vigilancia, y hablemos de casos concretos como las vías que tienen un concesionario, son vías concesionadas donde el concesionario todo el tiempo tiene que hacer las aplicaciones correspondientes, la verificación de que la vía esté en buen estado, y eso más allá de que sea el concesionario, que muchas veces es un particular, pues detrás está una entidad pública que tiene la titularidad de la función y que en ese orden de días debe estar pendiente de que el concesionario cumpla con todos los requisitos para que esta vía esté transitable. En ese orden de ideas muchas veces entonces está quien construye la vía, que en este caso podría ser el concesionario, y además la entidad pública encargada de verificar que esa actividad se cumpla en debida forma. Entonces hay proporcionalidad en las demandas, hay muy buena parte de participación, no solo de entidades públicas, sino también de particulares. Vamos con Diana desde Itagüí. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Su inquietud, por favor. Una preguntita para la abogada. Bien pueda. En este momento, mi sobrina hace 4 meses se ahogó aquí en La Estrella y estaba en una parte de una acera. La niña salió del colegio tarde, en un aguacero. La niña se nos fue dentro de una canaleta que está en una parte pública, al lado de una carretera. Esta construcción es de un muchacho que tiene una venta de carnes y es una acera de cemento que él hizo como entre la carretera y la casa de él para colocar su carro. La niña se ahogó hace 4 meses y la mamá está averiguando si puede hacer la demanda contra el Estado por ese ahogamiento de la niña, que fue en la acera es una parte en la calle. Yo ya quisiera saber si se puede hacer una demanda contra él. Pero, doña Diana, ¿cómo relaciona usted la situación de la menor con la posible negligencia del propietario del establecimiento? Para que ya la doctora Laura nos ayude. Pues no sé, o sea, el muchacho dice que hace mucho tiempo venía poniendo como una demanda contra el municipio de La Estrella. Bueno, se nos fue la señal, pero ya más o menos tenemos la idea, doctora Laura. Tendríamos que verificar cuál es la participación que tiene, digamos así, ese vecino o esa persona que tiene ese establecimiento y cuál ha sido la de la Secretaría Municipal correspondiente, porque si yo he puesto en conocimiento esta situación, pues se debe realizar el procedimiento sancionatorio respectivo, si hay un cambio de norma urbanística o si hay una destinación de un lugar público para otros fines, porque como según lo que le entendimos, en la acera se pone como cierta forma de canaleta donde la niña pues cae y se produce su fallecimiento. Entonces habría que mirar si hubo algún tipo de vinculación, aviso a esa persona para que la entidad pudiera tener acceso o conocimiento a esa situación y llegar a valorarla y a realizar el procedimiento sancionatorio respectivo. Bueno, estamos con la doctora Laura Holguín Giraldo, estamos hablando sobre en qué casos podemos activar la reparación por parte del Estado. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Aspectos importantes sobre en qué casos hay responsabilidad del Estado. Aspectos para resaltar. Procede la indemnización o reparación por parte del Estado a los ciudadanos cuando se produce un daño antijurídico, es decir, una afectación, perturbación o aminoración de un derecho o de su patrimonio. El término de caducidad para demandar a una entidad pública y pretender la reparación o indemnización de un perjuicio es de 2 años, contados a partir de la ocurrencia del mismo o desde el momento en que el afectado tiene conocimiento de este. Y tenemos más televidentes. Doña Dora desde Manrique, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Para hacerle una pregunta. Sí, bien pueda. Para preguntar cuánto tiempo es el vencimiento de término, pues para el vencimiento de término para un detenido. ¿Para qué? Para un detenido. O sea, cuando una persona está detenida, el vencimiento de término son ¿cuántos meses? Esa es una muy buena pregunta, doctora Laura. Estamos hablando de la responsabilidad del Estado, aunque ya es un tema muy penal, muy del derecho penal. ¿Cuáles son los tiempos? Yo más bien, no sé si usted quiere complementar sobre la reparación y de pronto ya con un penalista hablar sobre ya el tema específico de los tiempos. Sí, los tiempos dependen porque hay tiempos para audiencias, hay tiempos para legalizar capturas, entonces depende mucho de las condiciones en que la persona haya sido capturada, privada de la libertad o el número de audiencias. Claro.
Normalmente, pues digamos que en término de 36 horas se tiene que hacer todo el tema de la legalización por el derecho del habeas corpus y demás, y hay varias acciones de tutela al respecto solicitando pues ese vencimiento, porque si en este tiempo no se hace, entonces pues la persona tiene derecho a su libertad. Pero habría que observar cada caso concreto porque depende del proceso, del trámite o de la instancia del mismo. Es otro tema que nuestra televidente nos pone de tarea para traer de pronto acá al doctor Hernando Eli Grisales, quien es un penalista con mucha experiencia, para que nos hable de esos términos. Es un tema muy importante. Gracias a nuestra televidente por ayudarnos a hacer este tipo de propuestas y preguntas. Cuando hay tantos problemas, doctora Laura, sobre edificaciones que están presentando problemas y entonces los vecinos, algunos les dicen, ustedes tienen que costear la implosión porque el edificio tiene problemas. Hace algunos años se presentó en la ciudad de Medellín el tema de Space y empieza la gente a preguntar, bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades? ¿El Estado qué función cumple? ¿Cuál fue su función de garante y de vigilante para que estas edificaciones no presentaran esos problemas? Nosotros hemos tenido incluso algunos procesos así, tuvimos la oportunidad de acompañar a algunas de las personas que tuvieron unas afectaciones y ahorita con la edificación que se encuentra en la Loma de los Bernal pasa algo similar. A ver, el Estado acá específicamente el propietario del suelo, que en este caso es el municipio de Medellín, pues tiene a su favor unas obligaciones urbanísticas que pagan todos los constructores, una plusvalía, unas obligaciones que ellos pagan pues por construir e incluso pues muchas veces la pagan con porciones de terreno, con realización de parques o lugares que el municipio necesita o se pueden pagar en efectivo. Por ese lado, el municipio tiene la obligación de verificar que en ejecución de las obras, pues las obras se entreguen para que las personas puedan habitarlas y que se cumpla pues como todas las condiciones. Lastimosamente, tuvo que pasar lo del Space y lo digo específicamente porque ese fue el tema que abrió la brecha en este punto. Para que el municipio entrara un poco más en la situación y empezaran a revisar licencias de construcción, licencias de repotenciación, porque no solamente son estos casos, hay incluso unidades residenciales de Bello que presentan la misma situación. Entonces allí hay como una serie de actores y es desde quien diseña, construye, también podría ser eventualmente los curadores, aunque el curador no tiene la obligación de verificar la ejecución. Que ese es un gran vacío. Ese es un gran vacío porque ahí digamos que el curador llega hasta la revisión de los documentos, su análisis y la expedición de la licencia. Entonces el acompañamiento subsiguiente se supone que es del municipio quien ha recibido el beneficio por la construcción. En ese orden de ideas pues allí compartiría la responsabilidad el curador, porque las curadurías no son personas jurídicas, entonces hay también como un error. Como un tema privado ahí que es. Sí, hay un error en pensar que las curadurías son personas jurídicas porque no lo son, entonces no tienen la capacidad para comparecer a los procesos judiciales, pero muchas veces sí vinculan al curador, al municipio correspondiente y al constructor. Bueno, vamos con más televidentes de la ciudad de Cali. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas noches, doctor, y buenas noches a la doctora. Habla Luis Alberto Jaramillo de Cali. Don Luis Alberto, su pregunta, por favor. Gracias. A ver, mi pregunta es para un hijo que fue detenido porque él tiene un parqueadero y metieron un carro robado. Entonces le dicen que él es responsable porque el carro lo cogió en el parqueadero. Y entonces lo mandaron para la cárcel y estuvo pagando 1 año. Y al año lo declaran inocente porque el otro, el ladrón, lo cogen y se echa la culpabilidad y él estuvo 1 año guardado y esta es la fecha que el Estado pues ha tenido un abogado pero no lo ha reparado y lleva 1 año, ya para 10 años y no ha sido reparado hasta la fecha. Por inocencia porque el mismo ladrón lo coge y él mismo dice, él no tiene nada que ver con eso. Don Luis, muchas gracias, de la ciudad de Cali. Este sí es un caso que nos sirve de ejemplo acá para desarrollar. Lo que pasa es que en materia de acciones judiciales hay unos términos procesales para activar el aparato jurisdiccional. Ahorita usted lo indicaba y el término en este caso son 2 años. 2 años que se cuentan a partir de que se produce el daño o de que se tiene conocimiento del mismo. Las personas muchas veces piensan que las reparaciones son consecuencia de declarar la inocencia de esa persona. Y realmente no, es decir, hay que activar el aparato judicial para que se puedan dar estas reparaciones. Él tendría que empezar el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que según estamos entendiendo son 10 años de los que ya ocurrió,
según nos indicó. Que estuvo un año privado de la libertad y después otro muchacho fue el que aceptó que efectivamente era el que había ingresado ese vehículo robado a ese parqueadero, fue lo que le alcancé a entender al televidente. Y nos manifestó que ya más o menos unos 10 años, ya el término de caducidad habría operado, entonces habría que revisar muy bien el tema de los términos, pero en este caso serían 2 años, contados a partir de que la persona pues es declarada inocente y deja de estar privada de la libertad. Dejó prescribir la acción aparentemente. Sí. Doctora Laura, entonces cuando uno vincula al municipio o al Estado, en el caso de estas construcciones, ¿qué tan difícil o fácil es? Porque obviamente enfrentarse al Estado es un aparato donde tienen todos los abogados del mundo, tienen toda la capacidad frente al individuo que de pronto tiene las condiciones y está en una condición, digamos, un poco desigual. Realmente muchas veces lo ven así porque hay algunos ciudadanos que piensan que cuando demandan en esta clase de procesos judiciales lo hacen es frente al funcionario específico que cometió la omisión o frente al servidor público. Correcto. Realmente aquí en temas de fallas, las fallas son institucionales. ¿Qué quiere decir? Que la omisión o la negligencia o la actuación inoportuna de la administración se revisa es como institución, como persona jurídica, no realmente como la culpa del funcionario o la responsabilidad del funcionario. Entonces, en ese orden de ideas, mucha gente dice, no voy a demandar porque se trata del Estado, pero realmente es un proceso, pues me parece a mí, igualitario respecto al derecho de defensa de ambas partes y que se cumple como con todos los rigurosismos jurídicos para hacerlo, entonces creería yo que es posible. Para cerrar, porque este programa se va muy rápido. Sí. Tipsitos para la gente. Entonces, cuando el caso del señor, por ejemplo, fue privado de la libertad, inmediatamente que estuvo en libertad o durante el proceso, yo puedo de una vez activar esta demanda contra el Estado para que haya una reparación, o tengo que esperar a que ya se produzca el daño como tal. Sí, porque cuando estás en el proceso judicial hay una incertidumbre y el daño debe ser cierto. Entonces debe producirse para que a partir de allí pues nazca el derecho de su titular a poder reclamarlo. Doctora Laura Holguín Giraldo, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos desarrollando estos temas nuevamente para saber cómo es la reparación del Estado frente a los ciudadanos. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este programa. No se vayan porque a las 7 de la noche es la emisión estelar de Teleantioquia Noticias y quienes ven la repetición a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, la emisión central de Consejo de Redacción. Muchas gracias por estar con nosotros.